Mis amigos, ¿cómo les va? Que tengan todos un gran día. En un ratito arrancan los partidos de la tarde de hoy, así que a sentarse a ver fútbol y más adelante voy a estar con el análisis de todo lo que deje la jornada. Juega el Real Madrid ahora en un rato, así que hay mucho para hablar y mucho para ver. Eso vendrá más adelante. Este video se trata del famoso decreto Crescita. Para aquellos familiarizados con el fútbol italiano, con el calcio, sabrán que es un decreto que por algunos años, empezó en el 2020, le significó a los equipos poder pagar menos impuestos en los contratos de los jugadores, o de otra manera a los jugadores poder pagar menos impuestos de su contrato. Al final de cuentas los impuestos siempre lo pagan los equipos. Ese decreto acaba de ser cancelado, por lo que no va a existir nuevamente este beneficio impositivo que tienen los jugadores, y ha generado un buen debate. Por un lado están aquellos que dicen que este es el fin del calcio y que se va a acabar el fútbol italiano como tal y que no va a ser una liga entretenida, atractiva para generar y para sumar talento. Y están los otros que piensan que el fútbol italiano va a revivir a partir de, al menos para su selección y desde sus divisiones inferiores, a partir de esta cancelación. ¿Qué significaba el decreto Crescita? El decreto Crescita significaba que en realidad empezó pensando en traer talento, no de fútbol, sino talento en cualquier rama de la sociedad, ya sea italiano que había estado viviendo afuera de Italia por 2 años, o extranjeros que tuvieran capacidades superiores y que fueran contratados por empresas italianas. La idea del gobierno era sumar gente talentosa a Italia y gente capaz a Italia. Y esto aplicaba al fútbol. El fútbol tenía algunas limitaciones con respecto a otras actividades. Por ejemplo, en el norte de Italia, aquellos que regresaban a Italia después de 2 años afuera, o aquellos extranjeros que iban a Italia a aprovechar este recurso económico, tenían que pagar impuestos solamente sobre el 30% de los ingresos. Aquellos que estaban en el sur de Italia pagaban impuestos solamente sobre el 10% de los ingresos y se les anulaban los impuestos del primer 90%. Para el fútbol se estableció que la barra iba a ser del 50%. Es decir, el jugador de fútbol pagaba 50% impuestos sobre el 50% de lo que cobraba. En realidad el equipo pagaba impuestos sobre el 50%. A ver, para poner un caso de ejemplo. Si en el decreto Crescita un jugador que cobraba 10 millones de dólares al año de salario, 10 millones netos que le entraban al bolsillo del jugador, al equipo le representaba 17.5 millones al año, porque el impuesto máximo en Italia es del 43%. Aquellos equipos que empezaron a beneficiarse con el decreto Crescita, en vez de pagar 17.5 para tener un jugador con un salario de 10, pagaban 12.6, 12.7 porque se calculaba solamente sobre el 50%. ¿Cuál era la idea de esto? Traer talento, que Italia pueda pagar mejores salarios y a partir de esto sumar mejores jugadores de fútbol. La buena era que efectivamente podía generar este tipo de situaciones. La mala es que también abría la puerta a que se contrataran un montón de extranjeros de nivel medio y que fuera más barato traer jugadores de afuera de nivel medio, promedio, hasta abajo, antes que pagarle a los jugadores locales. Era más barato, fue más barato traer ese tipo de jugadores que apostar, uno, por divisiones inferiores, o dos, por hacer traspasos comprando jugadores que estuvieran en la propia liga porque no se beneficiaban con este decreto. Para ser beneficiado por este decreto tenían que quedarse por lo menos 2 años jugando en la liga, así que eso ya ha terminado. ¿Qué significa a partir de ahora esto? Primero, aquellos que tenían contratos beneficiándose por este decreto Crescita lo van a mantener. Intentaron prolongarlo para que el mercado de enero formara parte todavía del decreto Crescita, pero de acuerdo al último que supe no lo lograron. ¿Qué significó el decreto Crescita en estos 3 años que funcionó, 3 casi 4? Bueno, significó un incremento importante en la cantidad de extranjeros que jugaban en Italia. En Italia normalmente venían jugando, de la cantidad de jugadores totales, de acuerdo a Transfer Market que hay en la liga, un 50% eran extranjeros. En algún momento con la pandemia bajó al 40 y tantos, y ahora en este último año ya ha subido más del 60% de los jugadores en Italia son extranjeros. Ese es el primer componente que hay que tener en cuenta. Sí se pudo traer o se pudo incorporar talento como la Juventus a Pogba, más allá de que no le funcionó y que terminó saliéndole mal. En su momento el Inter con Lukaku, o la Roma. Es decir, hay muchos jugadores que se beneficiaron y que llegaron a Italia. El Chucky Lozano en su momento con el Napoli, por eso el Chucky no se podía ir después del primer año de contrato con el Napoli, más allá de que parecía tener ofertas, porque tenía que quedarse sí o sí para beneficiarse con este decreto. Entonces, lo que ha logrado es
se ha incrementado la cantidad de extranjeros. Aquellos que ven que la selección tiene realmente problemas, y los ha tenido, no ha clasificado a los últimos mundiales, más allá de haber ganado una Euro, claramente el abanico de jugadores para jugar en la selección o para elegir en la selección se ha reducido mucho porque, repito, para los clubes era mucho más interesante salir a comprar jugador promedio de cualquier otro país e incluso con la posibilidad de revenderlo en el futuro que invertir en las divisiones inferiores. ¿Cuáles son los equipos que más se benefician con esto? Bueno, básicamente los equipos más grandes. De acuerdo a una investigación de Calcio Financia que han hecho un análisis de todos los jugadores que eran elegibles y sus salarios, básicamente la Roma, de 43 millones netos que paga en salarios de jugadores que se benefician con este decreto, en realidad termina pagando con este beneficio 58. Si no tuviera este beneficio, pagaría 80 millones de euros por año en salarios en ese grupo de jugadores que se benefician con este decreto. Es decir, se ahorra 21 millones. O, si se quiere de otra manera, invierte, gasta, paga salarios por 21 millones que de otra forma no podría pagar. El Milan tiene caso Leao, entre otros. Pulisic es el gran beneficiado. Chukwueze ahora. Todos los que llegaron en este último mercado. Tomori. Se ahorra 20 millones por año por el decreto. De 45 millones que tiene que pagar por año en estos salarios, pagaría 83, sin embargo está pagando 62 si sumamos los impuestos. La Juventus, pesa mucho el salario de Pogba, habrá que ver qué pasa ahora. No leí lo último, si le van a cancelar el contrato a raíz de su sanción, me he perdido las últimas noticias, pero el contrato de Pogba pesa mucho, 17 millones se ahorra en impuestos. El Napoli, con el gran salario de Osimhen, que es el jugador mejor pago de la Serie A, incluso con la renovación, se ahorra 14 millones. Prácticamente casi todos le pertenecen a Osimhen. Y el Inter, que pagaría 30 millones o que paga 30 millones netos en jugadores que entran en el decreto Crescita, se ahorra 13. Es decir, está pagando 41 si sumamos los impuestos en vez de 55 si es que no le contamos los impuestos. Estos son los que más se han beneficiado. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, los equipos se van a ver obligados, uno, a invertir en sus divisiones inferiores. Yo no creo que esto sea el fin del calcio, ni mucho menos, ni creo que la liga vaya a perder un nivel excesivo. Creo que, si bien le ha permitido traer algunos jugadores importantes a la liga, la realidad es que también ha significado mucho de talento mediocre, no sé si utilizar la palabra mediocre, pero jugadores medios que no marcan una gran diferencia y que, como explicaba recién, era más fácil salir a buscarlos a cualquier liga que contratarlos dentro de la liga italiana. Y segundo, va a obligar a los equipos a invertir en sus divisiones inferiores. En esto es un ejemplo la Juventus, con el equipo de tercera división que ha armado, el Next Gen, donde ya empezamos a ver cómo hay muchos jugadores que están saliendo de ese equipo que compite en la C y que están ya sumando sus primeros minutos en el primer equipo, es decir, invertir en divisiones inferiores para beneficiarse con el equipo mayor. El Milan, lo vimos ayer en la Copa Italia, cómo empezaron a aparecer chicos como Traoré, que marcó goles y que viene de las divisiones inferiores. Milan está con Ignacio Abate teniendo una buena temporada en el equipo primavera, o el Inter, que también está andando muy bien en el equipo primavera y también se puede beneficiar de este talento que va a venir de abajo. Yo creo que, si bien esta ley estuvo inspirada en algún momento en España, donde se llevó una gran cantidad de talento y se llamó la ley Beckham, porque Beckham fue el primero que se benefició por este decreto en España en aquel momento. Siempre se terminan cumpliendo estos ciclos. ¿Qué pasa? Lo siguiente. Primero, la idea es traer mucho talento nuevo y mejorar la liga, porque a partir de mejorar la liga se vienen mejores inversiones, más publicidad, mejores ingresos por derecho de televisión, más gente en los estadios, se mejora la liga como producto final. ¿Qué pasa? A los pocos años, pasó en España, pasa en Italia ahora. La gente empieza a mirar y a decir, a ver, cómo estos millonarios pagan impuestos por debajo de lo que pago yo, que soy un simple trabajador que va día a día a traer el pan a mi casa. Y ese debate se genera y por eso estos decretos terminan siendo cíclicos. En un primer momento aparecen como un impulso importante para empujar la liga y para mejorarla, y después empieza una rebelión por parte de aquellos que ven por qué el beneficio es para unos pocos y no para otros, y ahí está el debate todo el tiempo de si ese beneficio para esos pocos en realidad beneficia a muchos más por la cantidad de trabajo que genera una industria como la del fútbol, que en países como en Italia, como en España,
es gigantesca. Entonces no solamente es el beneficio de aquellos que pagan menos impuestos, sino de todos los empleados y aquellos que trabajan alrededor de la industria del fútbol. Un debate en el cual no me voy a meter ahora, pero que llevaría horas a analizarlo acerca de cuál es el real impacto de este tipo de situaciones. Lo que sí está claro es que se acabó el decreto Crescita, no afecta a los jugadores que ya firmaron con sus clubes, intentaron extenderlo al mercado de enero y no pudieron. Entonces, a partir de ahora, veremos primero que los equipos italianos, que de hecho la semana que viene tienen reunión para definir los derechos internacionales de televisión, que es una de las grandes carencias que tiene el fútbol italiano, porque ya tienen asegurado casi 1.000 millones o más, porque hay algunas variables, pero casi 1.000 millones por los derechos locales para los próximos años, pero el gran déficit que ha tenido el fútbol italiano en ingresos económicos tiene que ver con la venta de los derechos del fútbol a nivel internacional. La próxima semana hay una asamblea con todos los presidentes de los clubes donde se va a tratar, entre otros temas, el tema de los derechos internacionales y a ver cuánto puede recaudar, cuánto puede generar el fútbol italiano, que necesita claramente más dinero y que necesita en muchos aspectos, y este ha sido el gran problema del fútbol italiano en los últimos años, profesionalizarse y entenderse como una mega empresa que es una liga. El fútbol italiano está, al final de cuentas, lleno de egos, de aquellos que mantienen cierto poder y luchan por sostenerlo, y esto no necesariamente termina beneficiando a todos, sumado a los conflictos que tienen con las comunas, con las ciudades, que son los dueños de los estadios y que no quieren ceder ese privilegio porque para los estados, para las ciudades, el ingreso de alquiler de los estadios es un ingreso realmente importante. Entonces siempre terminan poniendo un montón de piedras en el camino cuando los equipos intentan construir sus propios estadios, más allá de que es una inversión realmente muy alta. Yo creo que a mediano plazo y en el corto también, es totalmente beneficioso para el fútbol italiano. Sí se va a perder de algunos nombres importantes en los próximos años, pero será un momento de producción de talento local. El fútbol italiano va a tener que invertir en sus divisiones inferiores. Me parece que van a aparecer más proyectos como lo de la Juventus, de tener un equipo en la C, que lo tendrá que hacer el Milan, lo tendrá que hacer el Inter. El Inter en algún momento había hecho un arreglo con un equipo del sur donde mandaba mucho talento en la época de Tohir. Creo que esto lo van a tener que hacer los equipos para que los jugadores sumen minutos, vayan creciendo y poder aprovecharlos en el máximo nivel y construir, uno, figuras que se puedan vender en el futuro, o dos, grandes ídolos locales que no tengan que ser comprados por 50, 80, 100 millones de euros a otros equipos porque el fútbol italiano no los puede pagar. Espero que todo esto no haya sido un trabalengua para todos ustedes. He tratado de explicarlo de la mejor forma posible y qué impacto puede tener. Repito, están aquellos que piensan que es el fin del calcio, están aquellos que pensamos, yo me sumo en este equipo, que es una gran oportunidad para el fútbol italiano de volver a sus bases, de desarrollar su talento, porque hay algo que tiene el fútbol italiano y que no se lo quita absolutamente nadie. La historia y el nombre de sus clubes con un reconocimiento y con hinchas alrededor del mundo que pueden potenciar la liga. Si la liga logra organizarse mejor, trabajar mejor y ser una mega empresa donde no tira cada uno por su poder y por su peso dentro de la misma, tiene todo como para poder crecer. No es fácil y los equipos italianos necesitan ante todo construir sus propios estadios y en eso están el proyecto de la Roma, el proyecto de la Fiorentina, el proyecto del Milan, el proyecto del Inter, pero al final de cuentas no se ve un ladrillo para construir sus propios estadios y hay pocos equipos. Obviamente la Juventus, Sassuolo, Udinese, que son los propietarios de sus propios establecimientos y a partir de ahí pueden generar mejores ingresos. Esto con respecto al decreto Crescita que se acaba de acabar y el impacto que tiene en el fútbol italiano. Ahí me cuentan si fue todo un trabalengua o si se entendió más o menos bien cuál es la idea.